Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente otro viernes más que estamos con ustedes. Les saludamos con mucho gusto. Una bonita bienvenida les damos a hacer nuestro repaso semanal de la lección número 4, Defendamos la verdad. Nuestro versículo Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Rosalena. Y en esta semana pudimos ver cómo muchos hombres piadosos defendieron la verdad, incluso hasta con su propia vida, ¿verdad? Como este ejemplo que vimos al principio de la semana de Policarpo, ¿verdad? Uno de los primeros dirigentes de la iglesia que fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su Señor. Y una de las cosas que me llama la atención es lo que dijo él cuando se le preguntó por última vez si quería renegar contra su Cristo. Él dijo: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal, hablando de Cristo. Por eso dice: ¿cómo puedo hablar mal de mi Rey que me salvó? Sí, qué hermoso, ¿eh? Y recordemos que Policarpo estaba situado en esa ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en Apocalipsis. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Sí, por esa razón es que a lo largo de los siglos, Roselena, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. Y esto es lo que yo creo que más importante que podamos aprender de esta semana, ¿verdad? Que el ejemplo de muchas personas que estuvieron dispuestos a defender la verdad hasta con su propia vida, que sea también para nosotros. Para el domingo 21 de abril vimos el título Perseguida pero triunfante. Este día estuvimos analizando parte de los versículos en Daniel 7 y Apocalipsis 12 y vimos a qué periodos proféticos se referían estos pasajes. Y pudimos ver que en Daniel nos habla del cómo estaría el mundo y las cosas cuando Cristo vino por medio de la Roma papal en ese periodo. Y en Apocalipsis nos habla de otra Roma. La Roma imperial fue en Daniel, que nos habla, y en Apocalipsis la Roma papal que persiguió a los primeros cristianos que quisieron ser fieles a Dios. Entonces Daniel nos describió estas profecías también para nosotros, para un tiempo futuro. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Sí, fíjate, Rosalena, y estos textos que vimos este día de Daniel y Apocalipsis son textos que hablan acerca de profecía, de temas que sucederían más adelante, ¿verdad? Por eso la profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis pudimos ver que un día profético equivale a un año literal. El día lunes 22 de abril, Rosalena, estuvimos analizando la luz vence a las tinieblas. Y este día me gustó que pudimos analizar una cita que muy pocas veces leemos en este libro de la Biblia, ¿verdad? De Judas, que solamente trae un capítulo. Analizamos los versículos 3 y 4, en el que nos habla de una advertencia, ¿verdad? Y nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe. Y también nos describe ahí que porque vendrían hombres a engañar, incluso dentro de la misma iglesia. Sí,
Durante muchos siglos hubo pueblos con los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. Sí, también analizamos otro texto en Apocalipsis 2:10, en el que nos promete algo muy importante. Roselena, ¿recuerdas este texto? Sí, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seamos probados. Tendremos tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Qué gran promesa, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de la vida que se coloca en la cabeza a los que vencen a las fuerzas del mal. Por esa razón es que la corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la misma muerte por amor a Cristo. Amén. El día martes 23 de abril vimos el tema Valor para permanecer firmes. Y pudimos ver los consejos del apóstol Pablo, ¿verdad? Por medio del libro de los Hechos y Efesios y Apocalipsis también. En estos nos hablan acerca de permanecer firmes y fieles a Dios, obedeciendo sus mandamientos, vestirnos de toda armadura y retener lo que ya hemos tenido, que es la salvación. Sí, ¿verdad? Entonces, este día pudimos ver que una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, ¿verdad? Aquí lo que me gustó que los valdenses, aunque no entendían claramente todas las enseñanzas de la Biblia, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. Sí, Roselena, este día pudimos ver cómo Dios así nos va llevando, incluso a nosotros también, ¿verdad? Ellos a lo mejor en ese tiempo no comprendían, pero les fue revelada poco a poco. Dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va un aumento hasta el pleno día. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos como un sol que se eleva cada vez más. Y esto significa que también nosotros podemos ir aprendiendo poco a poco. No esperemos aprender todo y menos podemos comprender completamente a Dios, pero a poco Dios nos va mostrando ese camino a la salvación y nos va dando a entender sus planes, ¿verdad? Así es, gradualmente vamos a ir aprendiendo. El día miércoles 24 de abril, el lucero de la Reforma. Este día hablamos también pues de la palabra de Dios, pero este día pudimos ver un personaje importante en la reforma del cristianismo, ¿verdad? de la Edad Media, que fue Wycliffe. Y estuvimos analizando en el libro de los Salmos, capítulo 19 y el capítulo 119, y en Jeremías, y pudimos ver cómo estas personas que lo escribieron, David y Jeremías, tenían gozo y hablaban bien de la palabra de Dios. Disfrutaban ellos de obedecer los mandamientos. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que en esos tiempos se llenaban de ese Espíritu Santo y eran transformadas muchas personas. Sí, y esto también nos habla acerca de Wycliffe, cómo fue transformado, ¿verdad? Dice que el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. Cómo las Escrituras lo fueron transformando hasta ser una persona poderoso en defender la palabra de Dios, en defender la verdad. También pudimos ver, Roselena, en el libro de segunda epístola a Timoteo, cómo nos aconseja el apóstol Pablo
o aconsejó a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo que él también la comparta de buena manera a quienes eran parte de sus iglesias, ¿verdad? Y también nos puede dar este consejo para nosotros, que debemos no solamente de quedarnos con lo que podamos aprender de las Escrituras, sino compartirlo, ¿verdad? Sí, pero recuerda lo que le dijo, así como yo hago, quiero que también tú les enseñes. O sea, tenía un gran maestro del cual también había aprendido él y llevar el mismo mensaje. Sí, el día jueves 25 de abril, el día de ayer, estuvimos analizando Animados por la Esperanza. Y qué buen tema, ¿verdad? Y hasta el título nos dice, ¿verdad? Nosotros también podemos quedar animados con esa esperanza que Dios tiene para nosotros. Pudimos ver en el libro de Hebreos capítulo 2 cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la gran realidad del gran conflicto, y lo vivieron ellos de forma pues dura, si podemos decir, ¿verdad? Porque sufrieron por ser fieles a Dios y su palabra, por guardar sus mandamientos, sufrieron persecución, incluso hasta la propia muerte. Entonces, para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. Sí, y una de las cosas que me llama la atención, Roselena, ya analizando este libro que hemos estado recomendando, El conflicto de los siglos, y podemos ver cómo estas personas que trataban de hacer mal o callar el evangelio, notaban que entre más mataban a personas, pareciera que su sangre era como una semilla y más personas deseaban conocer por ver solamente el testimonio de estas personas. También pudimos ver en Juan capítulo 5, capítulo 11 también, y en Primera de Juan, que la seguridad que nos daban esas palabras, ¿verdad? Que si creemos en Cristo y estamos en Cristo, ya tenemos vida eterna, ¿verdad? Al saber que si padecemos aún a la muerte por Cristo, Él nos dará la vida eterna al final. Y para hoy, viernes 26 de abril, Roselena, me gustaría que compartiéramos con nuestros amigos y hermanos esta cita que se encuentra en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos que estamos analizando también en este trimestre, en la página 110. Dice: Dios permitió que una luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrastrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. ¿Cómo ves? Así que podemos aprender también de esto, y esta semana que también Dios así nos puede ayudar a ir comprendiendo su palabra, ¿verdad? Como decías hace rato, gradualmente. Pidamos a Dios que nos ayude para que no dejemos de estudiar su palabra, podamos comprender su verdad y cada día estemos más firmes en lo que hemos creído. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un bonito fin de semana. Dios les bendiga. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.